¿Cómo están? ¿Todo bien? Dejen que me acomodo un poquito. ¿Cómo están? Yo estoy contento de estar otro viernes más con ustedes. Quiero sumarme también al agradecimiento a los que asistieron el viernes pasado a la noche de pantuflas, porque estuvo demasiado divertido. Por lo menos yo la pasé muy bien, así que muchas gracias a todos los que asistieron. Fue bonito volver a verlos, fue bonito saber cómo están, poder conversar con ustedes. Así que agradezco a todos, agradezco al hámster, agradezco al panda, le mando saludos también al pacacornio. Y si no sabes de qué estoy hablando, porque no estuviste en la noche de pantuflas, así que no te pierdas la próxima vez que hagamos una noche de pantuflas para que sepas de qué estamos hablando. Hubieron muchas cosas graciosas. Qué chistoso, qué chistoso. ¿Qué más había? No me acuerdo qué más había. Había más cosas, pero no logro acordar. ¿Una tortuga? No importa. No importa. Vamos a lo que vinimos el día de hoy, señores. El día de hoy, momento, porque yo necesito organizarme y me olvidé de preguntar algo a mi amada esposa, pero lo haré a mano. Usualmente tengo una tecla reservada para pasar las diapos. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? No me acuerdo cuál es la misma de siempre. ¿El A? Bueno, ahí vamos a ver si es el A. Y si no, lo voy a hacer a mano. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Marcos. Poco a poco nos vamos acercando ya al clímax, al momento culmine en el ministerio de Jesús. Y vamos a ver Marcos capítulo 12. Ahora, repasemos un poquito para saber dónde nos encontramos. El tema de hoy se titula El Rey de Sabiduría. ¿Por qué el Rey de Sabiduría? Bueno, vamos a contextualizar en qué situación nos encontramos. Como saben ustedes, Jesús comienza el camino hacia la cruz. A partir del capítulo 8 ya empieza a preparar a sus discípulos, y también a partir del capítulo 8 vemos que la aprobación de la gente está en su punto máximo. Es decir, no va a haber más aprobación de la que ya hay. Por otro lado, la desaprobación de los religiosos, de los líderes religiosos de Israel, estaba también en su punto más alto. Bueno, no sé si en su punto más alto, pero a partir de ahí empieza a crecer de forma exponencial, y lo vemos en este capítulo 12. En Israel habían diferentes grupos religiosos. Estos diferentes grupos religiosos abarcaban diferentes áreas o resaltaban diferentes áreas de la religión judía, y había incluso enemistades entre ellos. Pero es curioso que por primera vez los vemos relativamente unidos, pero no están unidos por el amor al Señor, no están unidos por la palabra de nuestro Dios, no, ellos están unidos por el odio y el desprecio hacia Jesús. Entonces, en el capítulo 12 vemos como diferentes líderes de estas agrupaciones religiosas que lideraban en Israel intentan tenderle trampas a Jesús. De hecho, la última persona, en el versículo paralelo que está en Mateo capítulo 22, versículo 35, Mateo escribe que se acerca con la intención de tentar a Jesús. En los últimos domingos también hemos estado estudiando un poco sobre la tentación de Jesús, un poco sobre cuando el ser humano intenta tentar a Dios, y que cuando el ser humano intenta tentar a Dios, lo único que logra es chocarse contra una pared. Esta, por supuesto, no fue la excepción. Cada vez que ellos se intentaron acercar a Jesús planteándole preguntas difíciles con la intención de ver si pisaba el palito, de ver si se equivocaba, si decía alguna herejía, con lo cual poder acusarlo, Jesús hacía un despliegue de su sabiduría, y no solo les respondía a la pregunta y los dejaba sorprendidos, sino que literalmente los humillaba
¿Y por qué había tanto desprecio? También se ve en estas respuestas. ¿Por qué ellos tenían tanto desprecio hacia Jesús? Bueno, porque Jesús nunca tergiversaba, nunca torcía las escrituras, las escrituras. Él siempre presentaba la palabra de Dios de forma clara, de forma concisa y tal cual Dios la dio. Esto ponía en evidencia la ignorancia de estos líderes religiosos o la maldad y cómo ellos efectivamente torcían las escrituras para su propio beneficio. Es por esto que había tanto rechazo hacia Jesús. Entonces, la última persona, se acercan como 4 si no me equivoco, igual léanlo, está en el capítulo 12, en los primeros versículos. La última persona en acercarse es un escriba. Un escriba era un encargado de transcribir la ley de Dios, también era un encargado de interpretar la ley de Dios. Y bueno, ahí vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, él se acerca con la intención de hacerle una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Bueno, ¿cuál era el mandamiento más importante? Esta pregunta es una pregunta que habitualmente estaría en boca de los escribas. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos era una discusión constante. De hecho, ellos tenían alrededor de 613 mandamientos, ¿no? Y siempre estaban viendo a ver cuál era el más importante y qué otro mandamiento había, etc. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Está en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30. ¿Sí? Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, de esto hablamos, de las personas anteriores que se habían acercado a Jesús con la misma intención, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esto recuerden que lo hizo con la intención de tentar a Jesús, que lo vemos en Mateo 22:35. Ahora, Jesús hace un despliegue de sabiduría nuevamente respondiéndole, y lo vamos a ver a lo largo del tema. Y también por esto es Jesús el rey de sabiduría, porque en él encontramos la verdadera sabiduría, porque él es la sabiduría. Él le responde: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando hablamos de los mandamientos de Jesús, actualmente podemos ver dos tipos de grupos. Lo más probable es que nosotros nos encontremos o en un extremo, o en el otro, o en el medio, aunque lo más seguro es que, dependiendo el día y nuestro estado de ánimo, vamos a ir fluctuando entre uno u el otro. Un extremo es aquellos que ponen muchos énfasis en el tema de los mandamientos, que vendría a ser el de el lado izquierdo, derecho, no estoy seguro cómo lo están viendo ustedes. El sorprendido, el que pone ¡oh! ¿Por qué lo puse con esta carita? Está con esta carita cuando ve que no estás siguiendo la ley del Señor al pie de la letra y se sorprende de tus herejías, de impío, cómo osas no lavarte las manos antes de comer. Estamos con coronavirus, lávense las manos antes de comer. Lávense siempre las manos antes de comer. Estas personas ponen mucho énfasis en cosas relacionadas con que si Dios habló del día sábado, el tema del ayuno, que el tema del diezmo, que cuánto es el diezmo, cosas que son buenas, nadie dice que sean malas, ¿eh? El tema es que ellos colocan el énfasis en estas cosas como si estas cosas fuesen lo más importante. Del otro lado tenemos al galán, al que nos mira, nos señala, se ríe y dice: ¡ja! Yo soy un santurrón, yo soy bueno, con el de arriba está todo bien, no tenemos ningún drama, yo no robo, yo no violo, no mato a nadie, soy buena persona,
Estamos hablando de aquel que la verdad se despreocupa del estudio de la palabra, eh, y cree que por no matar y por no robar, entonces ya está bien, ya está cumpliendo su relación con Dios y Dios no va a juzgar su maldad. Estos son los dos extremos y usualmente nosotros bailoteamos entre uno o el otro. Ahora, Jesús responde nuevamente con toda la sabiduría. Y para nosotros, como les explicaba, esto es una pregunta atingente también. Y cuando Jesús le responde en base a Deuteronomio. Esto es curioso y no. O sea, Jesús siempre va a responder utilizando la palabra de Dios. Pero curioso en qué sentido, en que recordemos, por ejemplo, las tentaciones de Jesús en el desierto que hemos estado estudiando el día domingo. Cuando el diablo se acercaba a tentar a Jesús, él le respondía con un sablazo corto, directo, pero fatal para la tentación. Y acá Jesús nuevamente responde de manera súper concisa, pero debemos considerar todo el contexto de dónde está sacando el pasaje, porque cada vez que Jesús escoge un pasaje, él lo toma con todo su contexto. Esto entonces está en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 9, y dice lo siguiente. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que todos los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Esto, es decir, son los mandamientos que Dios le da a Israel antes de que ellos vayan a tomar la tierra prometida. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Okay, esta es la introducción que Dios les da. Ahora vamos a ver lo que le dice. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hace mucho énfasis en obedecer los mandamientos de Dios, pero con la intención de que simplemente cumplir mandamientos, no. La intención de seguir estos mandamientos es que en nuestra vida pongamos en un primer lugar, por sobre todo, a Dios. Que Dios ocupe un lugar prominente en nuestra vida. Nos manda a amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Es decir, en las cosas que hacemos, en qué dedicamos tiempo, en cómo hacemos las cosas, sean cosas triviales o sean cosas importantes, en todo lo que hagamos, siempre debe estar por sobre todo nuestro amor a Dios, siempre debe estar nuestra consideración por Dios. Ahora, la primera cuestión que nos plantea todo esto y que nosotros debemos enfrentar no es tanto de si creemos o no creemos que exista un Dios. Incluso, esto no es solo para los cristianos, para ustedes que están escuchando el tema. Esto es una realidad para todo ser humano. Porque independiente de que la persona
se diga ateo y no crea en un Dios, o la persona sea de otra religión y crea que existe un Dios. Lo cierto es que todos vamos en pos de diferentes dioses, aun aquellos que dicen no hacerlo. Porque el punto fundamental no se trata de si creemos o no creemos en un Dios, sino de que si creemos el único Dios verdadero es el Jesús, o si nosotros mismos nos vamos a crear nuestros propios dioses. Por eso coloqué esta imagen, que no sé si ustedes la estarán leyendo, no sé en qué calidad está saliendo esto. La noticia dice: la emoción que produce Messi. Este niño no pudo contener las lágrimas. Puse un ejemplo de Messi no porque sea argentino, simplemente porque fue la fotito que encontré. Si hubiese encontrado de otro, iba a ponerlo. Iba a poner una Justin Bieber. Pero dije, nada, mejor voy a buscar de otro. Y encontré esta. ¿Por qué pongo esto? Por lo que les decía, en el corazón del ser humano, sí o sí va a tender a la adoración de algo. Sí o sí va a tender a colocar algo por sobre todas las cosas. Independiente de que esa persona crea en Dios o que se llame ateo, todos los seres humanos vamos a poner algo por sobre todo en nuestra vida. En el caso de este niño, bueno, no sé si en ese caso puntual, pero al menos llama la atención la tendencia del ser humano de poner a otros seres humanos en igualdad de condición, igual de pecadores, con una vida igual de finita, como los ponemos en pedestales como si fuesen dioses al final. Son dioses de nuestra era. Los famosos, a mí siempre me llama la atención la gente que reacciona de esta forma, que ve a un famoso y se pone a llorar de emoción porque lo estoy viendo, porque lo estoy tocando, porque me miró y me saludó. Y estas reacciones exacerbadas que nacen de nosotros cuando nos encontramos con, la verdad, que otros seres humanos que tienen hambre igual que nosotros, tienen sueño igual que nosotros, que van al baño igual que nosotros. Y en los quienes no encontramos realmente una salvación, pero nuestro corazón siempre tiende a adorar algo. Por eso les digo, acá no se trata de si crees o no crees en Dios. El mandamiento apunta: el Señor, tu Dios, Jesús, el Dios de Israel, es uno. No hay otros. Fíjense la introducción para dar el mandamiento, ¿no? La introducción es: el Señor uno es. ¿Por qué hace esa introducción? Por lo que le dice después: amarás al Señor al Señor tu Dios con toda tu alma, tu fuerza, con toda tu mente. Es decir, solo hay un Dios, solo hay un Señor. No puedes partir tu amor, tu alma, tu mente, y amar un poquito a Dios y un poquito las cosas de este mundo. De hecho, Jesús habló un poco de eso en algún momento. Yo no lo puse para no hacerlo tan largo. Por ejemplo, cuando habla del dinero, en el Sermón del Monte, si no me equivoco, él les dice: no pueden amar a Dios y amar al dinero. No se puede tener dos señores, porque si tienes dos señores vas a amar más a uno y vas a menospreciar al otro. Vas a tener en consideración a uno y vas a dejar de lado al otro. No se puede tener dos señores. Jesús lo ponía en el contexto: no se puede amar a Dios y a las riquezas. No se puede amar al dinero. Pero esto se aplica para toda la idolatría de toda índole. No puedes tener dos señores. No puedes decir que Dios está en primer lugar en tu vida y tener en paralelo otros señores. ¿Qué otros señores? No sé, el señor de la agenda y cómo intentas controlar los tiempos, los videojuegos y el tiempo que le dedicas a eso, la pornografía, el ocio, o la preocupación, los estudios. No se puede tener dos señores. La economía, el dinero, el éxito personal, los títulos universitarios. No se puede tener dos señores.
El Señor es uno. Señor, Dios de Israel, el Señor uno es. Y a Él debes amar con todo tu ser. Pablo nos habla un poco de esto en Romanos 6. Y nos dice lo siguiente. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense la expresión que ocupa aquí. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, cuando habla de concupiscencias, lo que está refiriéndose a los deseos pecaminosos, los deseos, cuando hay un deseo justamente no sé, de ver pornografía, ¿ya? No lo obedezcas en estos deseos. Pero fíjense cómo lo siento para aquel que estudie lingüista o estas cosas, no me sé expresar en estos términos, pero cómo lo pone en términos de acción, no reine, ¿no? Como una acción que debe ser ejecutada. Quisiera expresarme en palabras más técnicas, lo siento. Ahí si alguien sabe lo que yo estoy intentando expresar, lo puede escribir en el chat. Ahora, veamos lo que sí, en el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, practiqué esa palabra, pero fallé igual. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense que Pablo nos habla de esforzarnos. Imperativo, gracias Chechito, gracias. Sí, lo que quise decir justamente es como el versículo 12 está en imperativo. Muchas gracias. Entonces, fíjense cómo Pablo nos habla de llevar a cabo una acción, de que nosotros no dejemos que el pecado reine en vosotros. Ahora, nosotros sabemos que estamos en un cuerpo caído. Nosotros sabemos que a raíz de este cuerpo caído, Jesús nos salva, pero nosotros seguimos teniendo deseos pecaminosos. Y seguimos estando en un mundo caído. Y hemos oído 1.000.000 de veces que el ser humano no puede ni quiere seguir a Dios, que es solamente obra de Dios, pero que con sus propias fuerzas el ser humano no puede. Entonces, ¿por qué Pablo nos habla en imperativo? ¿Por qué nos dice no reine en vosotros? O mejor dicho, ¿cómo es que podemos esforzarnos si no es por nuestras propias fuerzas? ¿Es como una contradicción o no lo es? Vamos a verlo. Vamos allá. Podemos esforzarnos porque nuestra fe no está en nosotros, sino en la obra de Cristo. Ahora, quiero que esto lo lean y lo entiendan y le presten atención a esto, ¿ya? Porque pasamos a hablar de la fe. La fe para el cristiano no es una creencia vacía, no es un positivismo, no es un deseo de creer que todo va a estar bien. Nuestra fe tiene un fundamento, y ese fundamento, esa roca, se llama Cristo, se llama Jesús. Nosotros podemos esforzarnos porque nuestra fe no está en que nuestro esfuerzo, por nuestras propias fuerzas, va a rendir fruto, sino porque confiamos en la obra de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos esforzamos en la gracia de Jesús y con fe en la obra que Él hizo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, como Él nos compró, como Él nos da un corazón nuevo, como Él ahora está entre nosotros, como su Espíritu Santo está en nosotros, entonces es ahí que podemos esforzarnos.
Nosotros podemos esforzarnos porque Cristo vino a morir en la cruz, se humilló a lo sumo, murió por nosotros y resucitó al tercer día. ¿Por qué resucitó al tercer día? Porque Él vivió sin pecado. Nosotros tenemos fe en la obra de Cristo y nuestra mayor evidencia es la resurrección de Cristo. Sabemos que Él tuvo una vida sin pecado. ¿Por qué? Porque resucitó al tercer día. Y si Él resucitó al tercer día, significa que es poderoso para transformar nuestras vidas y hacer que nosotros también resucitemos con Él y tengamos cuerpos glorificados. Él transforma nuestro corazón y su Espíritu Santo ahora está en nosotros santificándonos. Ahora, la imagen que puse no es trivial. Bien. Me hubiese gustado poner dos, el antes y el después, pero se me ocurrió después mientras estaba repasando el tema. El ser humano, por naturaleza, está esclavizado a este mundo. Ejemplificado aquí por este pequeño hombre cargando una moneda muy grande, de un valor indeterminado porque no tiene número, pero es muy grande, eso lo sabemos. Probablemente de oro, así que un valor, con el precio del oro hoy en día. Ahora, esta personita, vemos que tiene una cadena que está atada a él, ¿no? Él está cargando el peso de su propio pecado. Cuando viene Cristo, y por eso digo que me hubiese gustado en realidad poner dos y hacerles un ejemplo más concreto, la muerte y resurrección de Cristo viene y rompe la cadena que tiene esta persona. Bien. Es decir, Jesús, por su muerte y resurrección, viene y nos compra. Dejamos de ser esclavos del pecado. Dejamos de estar bajo las cadenas de opresión del pecado. Él rompe esa cadena. Ahora, el problema pasa cuando la persona continúa cargando esa moneda y viviendo como esclavo del pecado, cuando en realidad ya es libre en Jesús. Y esto muchas veces lo que nos pasa a... Déjenme mover la diapositiva. Lo que nos pasa a nosotros mismos, que nosotros mismos seguimos viviendo como esclavos del pecado, pese a que somos libres. Y decidimos conscientemente, la mayoría de las veces, a veces es inconsciente porque estamos en un cuerpo pecaminoso, pero la mayoría de las veces es consciente, decidimos persistir en nuestro pecado o persistir en una vida como si fuésemos esclavos del pecado. ¿Cómo es que decides esto? Bueno, decides no dejar el pecado cuando menosprecias el estudio de la palabra. Cuando... Y no quiero pasarlo rápido. No es solo cuando no estudias la palabra. Cuando menosprecias el estudio de la palabra. Cuando le restas importancia. ¿Cómo le restas importancia? Bueno, cuando le das prioridad a otras cosas en tu vida que son triviales, que no te acercan realmente a Dios, pero al momento de pensar en estudiar la palabra, es fácil que vengan a tu mente un millón de excusas. Que el ruido en la casa, que te interrumpen, que no estás solo, que no tienes tiempo, que tienes que estudiar, que tienes que prepararte para la prueba, que estás cansado, que estás estresado, que necesitas un tiempo de relajo, es que estás demasiado tiempo encerrado en la casa, entonces no te da el cerebro para leer. Y brotan de nosotros un millón de excusas que no brotan a la hora de tomar otras decisiones, a la hora de estudiar o a la hora de descansar, a la hora de jugar videojuegos, a la hora de ver películas, a la hora de dormir. No brotan estas mismas excusas. No. Cuando menosprecias el estudio de la palabra, cuando no ves la importancia del estudio de la palabra, o la ves pero no te importa. También decides no dejar el pecado cuando no tienes tiempo para adorar al Señor, pero sí tienes tiempo para las preocupaciones de este mundo. Es un poco lo que les decía recién, pero también es cuando optamos por conversar con nosotros mismos y persistir en
analizar todas las circunstancias, todas las situaciones que estamos viviendo desde nuestra óptica. Y no consultamos a Dios en oración, no buscamos el consejo en nuestros hermanos, sino que tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacer con este ramo? Y tú te pones a pensar en tu mente qué vas a hacer con el ramo. No digo que no debas tú pensar en qué cosas hacer, pero cuando te quedas encerrado, sabio en tu propia opinión, y le das vuelta a cómo tú vas a solucionar la situación. Esto nos pasa mucho cada vez que tenemos un problema. Es muy frecuente que nosotros nos quedemos encerrados en cómo tú vas a solucionar el problema con tal persona, cómo tú vas a solucionar el problema de tu universidad, cómo tú vas a solucionar los problemas económicos, cómo tú vas a solucionar los problemas de no poder dejar el pecado, de sufrir diferentes adicciones, como tú, pero nos seguimos centrando en nosotros. No buscamos el consejo del Señor, no buscamos su sabiduría. Recuerden que Jesús es el Rey de sabiduría. Y decides no dejar el pecado cuando optas por no escuchar al Espíritu Santo cuando habla a tu conciencia. Y este es muy frecuente, y este es algo en lo que todos caemos, porque el Espíritu Santo está constantemente en nosotros, hablando, ¿no? Pero es muy fácil que nosotros lo dejemos lado. Es como que sientes que el Espíritu Santo dice, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, y tú, y lo haces igual. Díganme que no, que tire la primera piedra al que no le ha pasado. A todos nosotros nos ha pasado, porque persistimos en seguir viviendo como esclavos del pecado, pese a que ahora tenemos la libertad en Cristo. Ahora, Pablo nos dice entonces que debemos esforzarnos en la gracia, porque ahora podemos elegir. Como les decía, ahora estamos libres porque estamos en la gracia de Cristo. Ahora podemos elegir. Entonces, ¿cómo es esforzarse en la gracia? Pablo lo divide en dos partes, ejemplificadas con esas hermosas imágenes que encontré. La primera, Pablo dice, voy a poner rápidamente, voy a ponerlo. Sí, aquí está. Romanos nuevamente. Versículo 13. Ni presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad. Punto 1. No presentes tu cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad. Punto 2. ¿Qué tienes que hacer entonces? Presentar tu cuerpo, presentarte a ti mismo, a Dios, como vivo de entre los muertos, es decir, consciente de que has sido salvo por Dios, que has sido salvo por la obra de Cristo, y presentar tu cuerpo, tus miembros, a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo es esto en la práctica? Bueno, cuando dice que no debemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad, es donde entra el imperativo, la imagen 1, que es decir, que debes tomar acciones concretas para dejar el pecado, para dejar aquello que te está dominando. Debes tomar acciones concretas. ¿Tienes una adicción en las redes sociales? Elimina tus redes sociales, elimina la aplicación. ¿Estás sufriendo de adicción a los videojuegos? Elimina los videojuegos, desinstálalos. ¿Estás sufriendo de adicción a la pornografía? Quita la computadora de tu pieza. Apaga tu celular por las noches. Coloca bloqueadores de sitio para adultos en tu computadora. ¿No sabes cómo hacerlo? Busca en internet o pide ayuda a alguno. Yo soy informático, yo los puedo ayudar con eso también. ¿Tienes un problema con tu agenda porque haces 1.000.000 de cosas? Siéntate, toma acción, siéntate frente a tu agenda y organiza tu agenda. ¿No tienes tiempo para orar? Bueno, siéntate y analiza qué es lo que haces en la semana, cuál es tu agenda, cuáles son tus horarios, y empieza a buscar en qué cosas estás perdiendo el tiempo o no lo estás aprovechando correctamente. Toma acción sobre eso y
ve qué cosas puedes hacer para cambiar tu situación. Y es lo mismo con el tiempo. Necesitamos tomar acciones concretas para dejar el pecado. Y esto es lo que a nadie le gusta oír, porque a todos nos gusta oír la parte de que Dios nos transforma, lo cual es cierto, y en eso se basa, y ahora viene el punto 2. Pero esta parte también es igualmente real, y es que tú eres libre de elegir, porque ya no eres esclavo del pecado, y ahora que eres libre, con razón, ahora que puedes elegir, porque siendo esclavo no puedes elegir dejar de pecar, pero ahora eres libre, puedes elegir dejar de pecar. Entonces, en imperativo, no dejen que el pecado reine en ustedes. No se trata de que con nuestras fuerzas vamos a ser perfectos, ahora lo vamos a ver en el punto 2. No somos santos y perfectos por nuestras propias fuerzas, pero eso no significa que tú no debas hacer nada para dejar el pecado. Tú debes tomar acciones concretas en tu vida para dejar aquello que te domina, para organizar tu vida, para poner a Dios en primer lugar, porque eso es una decisión que tú tomas. Pon a Dios en primer lugar. Pero el segundo punto, Pablo les dice, presenten su cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Porque el único que puede transformar tu corazón es Dios. No vas a dejar el pecado haciendo todas las cosas que te acabo de decir. ¿Por qué entonces voy a hacer todo eso si no voy a dejar el pecado? Justamente porque no es por eso que no vas a dejar el pecado, sino que es por la obra de Dios, porque Dios está en ti. Con fe tomas acciones. ¿Recuerdan el versículo que dice que la fe sin obras muertas? Tú puedes decir que confías en que Dios transforma tu corazón, pero no hacer nada. La fe sin obras muertas. Bueno, por eso tomamos acciones concretas. No porque las acciones concretas cambien nuestro corazón, sino porque las acciones concretas evidencian lo que está en nuestro corazón, que es la fe en la obra redentora de Jesús. Dejas el pecado conociéndote y maravillándote del Dios que te salvó de la muerte y el juicio eterno. No solo luchando contra él. Tú debes luchar contra el pecado, pero tu lucha contra el pecado es lo que va a hacer que dejes de pecar. No. Les voy a poner un ejemplo que es el clásico ejemplo que siempre pongo. Tú puedes decir, no voy a ver pornografía. Perfecto. Tomas acciones para no hacerlo. Pero si estás todo el día pensando, no voy a ver pornografía, lo único que vas a hacer es que al final vas a caer. ¿Por qué? Porque pusiste tus fuerzas en ti mismo, tu confianza en ti mismo, y en que tú mismo puedes cambiar tu corazón. Y es por esto que vemos en el mundo tantos movimientos que luchan contra la pornografía, pero la verdad es que ellos no van a encontrar salida de ese problema si no es con Dios, porque la única forma en que nosotros podemos dejar el pecado, y acá es donde debemos recordar la transfiguración, la única forma en que podemos dejar de lado los brillos del mundo que quieren atraernos y engañarnos es recordar el esplendor maravilloso de Jesús. Es entender la gloria del Dios que nos salvó, entender que Dios nos salvó, maravillándote de Dios. ¿Y cómo te maravillas? Conociéndolo. ¿Y cómo lo conoces? Orando, leyendo la Biblia, teniendo tiempo de intimidad, dándole la importancia a Dios que debe tener en tu vida. Y a medida que nosotros lo vamos conociendo y nos vamos maravillando, es mucho más sencillo ir dejando el pecado, porque el pecado deja de ser atractivo, porque entendemos la hermosura y la gloria de nuestro Dios y vemos que su gloria es mucho mayor que la gloria de este mundo, mucho mayor que los títulos universitarios, mucho mayor que el poderío económico, es mucho mayor que la autoridad, es mucho mayor que estar por sobre las demás personas. Dios es más grande y más valioso que todo eso. Dios es nuestro mayor galardón.
Y no me falta ninguna más. Y para terminar esta sección, no puedes decir que Dios tiene el primer lugar de tu vida si das rienda suelta a tus deseos y no sometes tu carne a la voluntad de Dios. Y no puedes pretender someter tu carne a la voluntad de Dios si no conoces quién es tu Dios. ¿Se entiende? No puedes dejar el pecado si tú das rienda suelta a tu carne. Y no te sometes a la voluntad de Dios. Pero no te vas a poder someter a la voluntad de Dios si no conoces a tu Dios. Si no ves que su gloria es más maravillosa y más brillante que la gloria de este mundo. Ahora, ¿esto responde a la pregunta que hizo? Sí, responde a la pregunta que hizo. Este es el mandamiento más importante. Y de esto se tratan los mandamientos. Pero, esta sección es cortita, pero importante. No se limita a responder eso. Y le va a decir cuál es el segundo mandamiento también. Que es el amor, y que el amor mira hacia el lado. No es solo el amor a Dios. Marcos 12, 31 al 34. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Después pueden buscar, hace referencia también a versículos del Antiguo Testamento. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas vuestras fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esto también hace referencia al Antiguo Testamento. Jesús entonces, viendo que estaba respondiendo sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vemos este fariseo que, por lo visto, efectivamente no estaba lejos del reino de Dios. Y probablemente se veía influenciado por la desaprobación de los demás religiosos hacia Jesús. Y vemos que él reconoce la sabiduría en la respuesta de Jesús. Jesús nuevamente responde con el Antiguo Testamento y le responde con Levítico. Levítico es un libro, es un manual de adoración y de vida santa para los que trabajaban en el templo como para todo el pueblo de Israel. Dios le dio los 10 mandamientos y en el libro de Levítico se explayan muchas costumbres, muchas tradiciones, muchas celebraciones, etc. Y puntualmente, de donde Jesús saca la respuesta en el capítulo 19, profundiza un poco más sobre los mandamientos. Vamos a leerlo rápidamente. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que queden allí. No busquen hasta el último racimo de uvas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y extranjeros. Yo soy el Señor, su Dios. Esto se estudió profundamente en el libro de Ruth, donde vemos que esta costumbre la llevaba Israel y por qué. Y lo pueden repasar en YouTube. No roben, no mientan, no engañen a su prójimo. No juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezo al ciego, sino teme al Señor tu Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico. Fíjense, del pobre o del rico, de ninguno de los dos, sino juzga a todos con justicia. Y aquí viene la parte de donde Jesús saca la respuesta. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El versículo 18, el final, resume el sentido y el propósito de todo lo que está escrito antes que esto. Los 10 mandamientos están divididos
divididos en dos secciones, podríamos decir. Los primeros 4 mandamientos hablan de nuestra relación y nuestro servicio, nuestra adoración a Dios, que Dios debe estar por sobre todas las cosas. Los otros 6, y acá los explayo un poco más, nos habla del amor al prójimo. ¿Por qué estos 2 mandamientos van juntos? ¿Por qué Jesús le dice el primero y el segundo y no solamente le dice el primero? Bueno, porque ambos van de la mano. Y Juan lo explica bien en 1 Juan 4:20, que dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto va de la mano con lo que hablábamos anteriormente. La fe sin obras es muerta. Bueno, no puedes decir que pones a Dios por sobre todo si no tomas estas acciones, si no dejas el pecado, si no te esfuerzas por dejar el pecado, confiando en la gracia de Dios. Recuerden, no es por eso que logramos dejar de pecar, sino porque eso expresa nuestra confianza en Dios. Del mismo modo, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Si Él nos amó siendo sus enemigos, ¿cómo nosotros no vamos a amar al prójimo? Hemos profundizado un poco de esto en los temas anteriores. Y también hemos profundizado hace un tiempo cuando estudiamos 1 Corintios, y ahora veremos solo un pedacito. Pero vemos en 1 Corintios 13, 4 al 7 puntualmente, ustedes pueden profundizar en toda 1 Corintios 13, que dice que el amor es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor al prójimo va de la mano con nuestro amor a Dios. Y ambos son necesarios en la vida del cristiano, porque ambos evidencian que realmente hay una fe en Dios. No voy a profundizar mucho en esto, pero sí me gustaría solo decirlo y que ustedes mismos profundicen Levítico, lo que leímos, que lean el capítulo completo de 1 Corintios 13 y comparen lo que habla del amor con lo que habla el diccionario del amor, y siempre les pongo ese ejemplo porque ahí se ve claramente lo que el mundo habla de lo que es el amor y lo que Dios dice que es el amor. Pero lo que quisiera dejarlos para reflexionar a ustedes, y ya para ir terminando, es en estos versículos que habla algunos de los versículos que habla Levítico, porque nos muestra de forma concreta que es el amor al prójimo, en acciones concretas. Es preocuparse por el bienestar del prójimo. Es no difundir calumnias, no difundir mentiras, no exponer la vida del prójimo con falsos testimonios. Entonces yo les pregunto para que reflexionen. ¿Tú hablas con otras personas de otros a sus espaldas? Independiente de que con qué intención lo haces, porque es fácil para nosotros decir que no, lo hacemos con buena intención, no lo hacemos para advertir, pero ¿cómo nosotros estamos hablando y diciendo, mira lo que este está haciendo? Que no es no preocuparse por el prójimo, Fíjense el versículo 17, que dice que si tienes algo contra tu hermano, no guardes odios secretos contra él. Si tienes algo en contra de tus papás, en contra de tus hermanos, en contra de alguien de la iglesia, en contra de alguna persona, no guardes odios secretos en contra de la persona. Si realmente crees que la otra persona está haciendo algo mal, repréndelo con franqueza, ve y háblale en amor y dile, yo creo que te estás equivocando en lo que estás haciendo.
para que tú no sufras las consecuencias de su pecado. Ok, el otro está haciendo mal, pero eso no te valida a ti a que hagas mal, a que hables mal de la otra persona, a que juzgues las intenciones de la otra persona sin siquiera haber hablado con él, a que guardes odios secretos porque guardas rencor respecto a situaciones que pasaron. El versículo 18 lo dice, que no guardes rencor. No te da derecho a andar enviando pantallazos por WhatsApp de las conversaciones para decir, mira lo que dijo, mira lo que escribió, o pantallazos de las redes sociales, mira lo que publicó, ¿cómo se le ocurre publicar esto? Mira el hermanito, ¿eh? Si crees que está haciendo algo mal, entonces ve y habla con franqueza, en amor. No seas vengativo, no creas que el mal del otro te da derecho a ti a planear mal contra tu prójimo o a pensar mal contra tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dice? Yo soy el Señor. Dios lo dice. Fíjense lo que Dios dice. Lo que Dios dice es: del mismo modo que yo te amé con todos tus defectos y tus pecados, que yo fui paciente, misericordioso, no busqué mi propio bien, me humillé a lo sumo, morí por ti, expresa el mismo amor por el prójimo. Expresa el mismo amor, y esto es fundamental en esta época en donde estamos encerrados entre cuatro paredes, conviviendo con personas que nos hacen perder la paciencia, que nos hacen perder la cabeza. Y entiendo, muchas veces nos cansa o hacen realmente mal las cosas. ¿Ya? Vamos a ponerlo en la peor situación, porque muchas veces somos nosotros, reconozcámoslo, muchas veces es más nuestra perspectiva de las situaciones. Pero, ok, hay situaciones donde es el pecado del otro. Perfecto. Esta imagen me gusta porque ejemplifica mucho esto. Queridos, amados, la otra persona está en un cuerpo pecaminoso y continúa embarrado del pecado. Va a vivir situaciones donde se va a revolcar en su pecado y va a actuar mal. Actuar en amor es tenderle una mano y ayudarlo a salir del barro. Y como hemos visto en los temas anteriores, el amor es sufrido. Jesús lo muestra de forma muy evidente en la cruz. Si la otra persona está llena de barro, la única forma en que lo saques del barro es que tú te metas al barro con él. Es lo que Jesús hizo con nosotros. Quien no tenía pecado, dice la Biblia, lo hizo pecado por amor a nosotros. Si Dios hizo eso por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? El amor nos va a hacer sufrir, pero el amor no guarda rencor, porque entiende que amar al otro te va a hacer sufrir, porque el otro está embarrado en su pecado, y si tú te acercas al otro, te vas a embarrar también. Y no somos perfectos, nosotros también estamos embarrados de barro, y si nos acercamos a la otra persona, también lo vamos a ensuciar con nuestro propio pecado. Pero eso no nos excusa para guardar rencor, para acercarnos con intención de pelear, para hablar a las espaldas, para enviar pantallazos de conversaciones o de redes sociales. No nos da derecho a todo eso. Amar al prójimo también es muestra del amor que tenemos por Dios, porque reconocemos que Él nos amó primero, que Él se entregó y que Él sufrió por nosotros. Y no quiero que se vayan desanimados, sino que se vayan entendiendo y reflexionando en esto. No es por nuestras fuerzas. ¿Debes tomar acciones? Sí, debes tomar acciones, pero no son tus fuerzas las que te van a salvar, no son tus acciones las que te van a hacer más santo. Tus acciones son el reflejo de la fe interna que nació por la obra de Jesús, de que Él murió y resucitó. Y ahora confiamos en que Dios, así como nos salvó, el mismo que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta la venida del Señor Jesucristo. Nuestra fe está confiada y nuestra confianza está en Dios y en su obra.
Por ende, terminemos el día de hoy orando y meditando en la misma oración que hacía el salmista. Y también los invito después a leer todo el capítulo. Yo les leo simplemente un fragmento, el Salmo 139, 23 y 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí caminos de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Que Dios examine nuestros corazones. Que Dios nos muestre el camino correcto. Hemos visto las respuestas de sabiduría que da Jesús. Y recuerda, el mismo Jesús que respondía con esta misma sabiduría y que respondió con sabiduría a las preguntas anteriores que pueden leer en el capítulo 12, es el mismo Dios que está en tu corazón, es el mismo Espíritu Santo que está contigo para acompañarte, consolarte, guiarte y darte sabiduría para poder dejar todas estas cosas, para realmente cambiar. Y recuerda que nuestro primer amor debe ser Dios. Y maravillándonos de la gloria de Dios, es como poco a poco iremos santificándonos y dejando el pecado. Oremos. Querido papá, te damos gracias por tu obra redentora. Gracias porque por nuestras fuerzas es imposible dejar el pecado. Pero en ti confiamos porque tú moriste y resucitaste. Y la prueba de que tu obra fue realizada con éxito en la cruz, de que en ti hay salvación, es que tú resucitaste. Resucitó al tercer día de los muertos, Señor. Y ahora estás vivo, ahora estás en nosotros y un día volverás a reinar, Dios. Y mientras esperamos ese día maravilloso en el cual tú vas a venir a reinar, por favor, guíanos en sabiduría y danos la valentía, la fortaleza, la convicción, la perseverancia para dejar el pecado atrás y tomar acciones concretas. Si hay algo que tenemos que eliminar, que lo eliminemos. Si hay algo que tenemos que bloquear, que lo bloqueemos. Si hay una conversación que tenemos que tener, que la tengamos. Pero ayúdanos a tomar acciones concretas que evidencien la fe que realmente tenemos en ti, de que tú estás y que tú nos cambiarás nuestro corazón como ya nos has transformado para creer en tu obra redentora, Dios. Gracias, Dios, porque no es por nuestra fuerza, porque si fuese por nuestra fuerza estaríamos perdidos. Gracias porque es por amor a ti que enviaste a tu Hijo. Gracias porque es por el sacrificio de tu Hijo que tenemos vida eterna y que podemos ser santificados, Señor. Gracias porque eres tú quien nos santifica. Te entregamos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tienen mucho para leer, mucho para meditar, mucho para estudiar. Lean Levítico, lean Mateo, capítulo 12, lean Primera de Corintios. No pueden decir que no tienen, no saben qué devocionar en la semana, ¿eh? Tienen. Después pueden devocionar lo que quieran, pero al menos, si no se les ocurre, tienen de dónde profundizar la palabra del Señor. Eso, amados, se los quiere mucho. Que estén muy bien, que tengan bonito fin de semana, descansen y busquen al Señor también en su fin de semana y descansen teniendo en mente el amor a Dios que esté por sobre todas las cosas. Si te gustó el video, dale like, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Si no estás registrado en nuestra página, ingresa a nuestro Instagram, síguenos en nuestro Instagram, en la descripción puedes ver el link para registrarte, pon tu información y te llegará por WhatsApp todas las notificaciones de las actividades que estamos realizando en la semana. Vean las actividades de la iglesia, que estén muy bien, se los quiere. Chao. Besito. Besito. Chao, chao. Besitos. Buenas noches. Que sueñen con los ángeles.